Alégrate, mujer, llena de gracia, el Señor está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, 3 de mayo. Qué gran alegría, qué gran gozo seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Su hermano, su amigo sacerdote, el Padre Mauro Zambrano, como siempre les bendice y pido al Señor que durante este día sea un día lleno de mucha alegría, de mucho gozo y por supuesto de mucha fuerza, de mucho optimismo. Queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales y la vida consagrada. Qué bonita experiencia hoy, qué bonita oportunidad nos regala hoy la Iglesia Católica de orar por nuestras vocaciones, de orar por nuestros sacerdotes. Hoy también la Iglesia enaltece la figura del pastor, Domingo del Buen Pastor. Y por eso, mis queridos hijos, que en este domingo cada uno de nosotros oremos. Podamos orar por nuestros sacerdotes, podamos orar por las vocaciones sacerdotales y fundamentalmente por la vida de nuestro Papa Francisco, este gran pastor universal que el Señor ha tomado para el servicio de la iglesia entera. Hoy, queridos hermanos, seguimos llenos de la fuerza del amor, del Espíritu Santo. Como siempre en este mes de la Santísima Virgen María, seguimos exaltando el nombre de Mamita María, el nombre de esa mujer santa, de esa mujer que le dijo sí a Jesús, que no tuvo reparo, que no tuvo cómo escatimar, decir sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso, mis queridos hermanos, que en este día también nuestras acciones puedan estar consagradas a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la Madre de cada uno de nosotros. Por eso les invito a que todos juntos, a que hoy nosotros invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Hoy, en este día del Buen Pastor, amado Jesús, queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Espíritu Santo de Dios, aletea sobre cada sacerdote. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre nuestro Papa Francisco. Actúa en cada uno de nosotros, presbíteros de la Iglesia Católica. Espíritu Santo de Dios, bendice a cada uno de los vocacionados. Bendice a los seminarios, amado Jesús. Estos semilleros de vocaciones sacerdotales, amado Señor Dios de la gloria. Bendito eres, Espíritu Santo, sopla, unge a cada sacerdote, úngenos a cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu de Dios, te adoramos, te bendecimos en este día, Espíritu Santo de fuerza, Espíritu de poder. Actúa en cada hermano que hoy nos está escuchando, actúa en cada uno de ustedes. Amado Espíritu de Dios, te adoro, te alabo y te bendigo. Bendito eres, Espíritu Santo, sopla sobre cada enfermo. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada bautizado. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de aquellos hombres y mujeres que se encuentran atormentados por espíritus inmundos. Desata, rompe cadenas en este día. Amado Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y prometemos darte todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, aquel que vive y reina y que ha resucitado. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, este banquete precioso, este banquete suculento, nos reanima en este tiempo, en este domingo, ahí en su circunstancia de vida, ahí en ese momento en particular que te encuentras. Pido al Señor que le dé el don de la escucha, que el Espíritu Santo sea la fuerza y la fortaleza en medio de esta circunstancia que estamos atravesando. Pero hoy el Señor Jesús te dice: yo soy el pastor, el que da la vida, soy el pastor que busca la oveja perdida, el pastor que apacienta a su rebaño. Por eso les invito a tener el oído presto a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy la palabra de Dios? Queridos hermanos, que hoy puedas estar atento a la voz del pastor, a la voz de Jesús,
que nos da la vida eterna. Por eso les invito a escuchar con mucha fuerza, les invito a escuchar con mucha esperanza la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermano, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues esto ha sido llamado, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Jesús, gloria al buen pastor, gloria al Dios que nos ha dado la vida. Bendito eres, Jesús, el pastor supremo de nuestras almas. Mis queridos hermanos, qué gran gusto. De veras que día a día siento mucha alegría, siento mucho gozo compartir con ustedes este maravilloso compromiso que el Señor me ha encomendado de llevar la palabra de Dios a sus hogares. Cada día me siento comprometido y a la vez me siento gozoso cuando preparo la palabra, cuando digo: mis hermanos necesitan escuchar la voz del pastor. Mis hermanos necesitan escuchar la palabra de Dios, y eso hoy con mucha alegría en este 3 de mayo, en este domingo cuarto de Pascua, siento el gozo del resucitado, siento el gozo del Mesías, de aquel que ha vencido la muerte, que ha vencido todas las acechanzas del enemigo, y por supuesto nos ha dado lo más importante, que es la vida, y la vida en abundancia. Por eso hoy vamos a pedir, queridos hermanos, por todos nuestros hermanos sacerdotes, como decíamos al inicio, cuántos pastores, cuántos hombres y mujeres, hoy nuestras hermanas religiosas, nuestros pastores, nuestros obispos, cuántos sacerdotes están en los hospitales entregando su vida, dándole ánimo, aliento a aquellos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántos pastores hoy visitan a nuestros enfermitos, le dan una palabra de ánimo a aquellos que se encuentran en confinamiento? ¿Cuántos sacerdotes hemos incursionado en este mundo maravilloso de las redes sociales para bien de la humanidad? Por eso el Papa Francisco nos ha dicho: oler a ovejas. Y eso es importante. El pastor es aquel que huele a ovejas. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense que ya el texto sagrado nos está apuntando hacia esa experiencia de Pentecostés. Dice el texto sagrado: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantó la voz. Recuerden que Pedro es el primer pontífice, es nuestro primer papa. Por eso Pedro es el pastor universal, en este caso como vicario de Cristo. Pedro toma la palabra y levanta la voz diciendo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús. Es una cuestión que Pedro aclara ante la multitud, ante la comunidad judía, ante las circunstancias que se estaban dando. Y Pedro les recuerda: esa constitución de Señor, Mesías en Jesucristo es referido a la crucifixión que ellos mismos habían hecho contra Jesús. Estas palabras, dice el texto sagrado, les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo. Atentos con esto, mis queridos hermanos, porque nos está hablando el Papa
el pastor, el vicario de Cristo, nuestro primer vicario, Pedro, repito, toma la palabra. Y Pedro identifica a Jesús como el crucificado. Y Pedro dice, el Mesías, el Señor y Mesías, el mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Pedro, en medio de todo, Pedro ratifica que Jesucristo es el enviado por Dios. Pedro ratifica que Jesucristo es el Hijo verdadero de Dios. El Mesías, ojo, no es el libertador o el liberador que estaba esperando el pueblo de Israel, sino es el liberador de nuestros pecados y de los pecados de la humanidad. En este sentido, Pedro hace un stop, Pedro hace un alto, pero ese alto es para hacernos reflexionar. Ese alto es para llegar al corazón de cada uno de nosotros. La gente pregunta a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le dice, arrepiéntanse. Y esto es el sentido de la vida del cristiano, del bautizado, y por eso los primeros cristianos, los primeros conversos, los judeocristianos, tomaron una radicalidad en el evangelio. Es decir, que no tuvieron medias tintas en el seguimiento de Jesús. Hermanos, ¿y saben qué? A Jesús le gusta todo o nada. No le podemos dar medias o nuestra vida media o nuestra media vida a Jesús. Arrepentirse es esa palabra griega llamada metanoia, cambio de mentalidad. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Hermanos, cada uno de nosotros sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Cada uno de nosotros sabemos si tenemos que arrepentirnos de nuestro carácter, tenemos que arrepentirnos de nuestras malas palabras, tenemos que arrepentirnos de nuestra mala conducta. El Señor sabe y conoce cada una de nuestras actitudes. El Señor sabe y conoce qué hay a lo interno de nuestras vidas. Ay, Padre, pero es que Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero Dios necesita que tú y yo emprendamos un camino de conversión. Un camino de conversión. Y recuerden que la conversión, siempre les digo a mis fieles que la conversión no es un día. La conversión es siempre, todos los días tenemos que luchar para convertirnos. Y el mundo hoy tiene que convertir su mirada hacia el Señor. Hoy el mundo tiene que convertir su mirada hacia Jesucristo. Hoy el mundo tiene que convertir su mirada hacia ese Dios que nos da la vida eterna, hacia ese Dios que no escatima amarnos, sentir el dolor de ese pueblo que sufre, ese Dios que está presto en medio de todo. Jesús pone el oído porque es el pastor. Convertirse, queridos hermanos, es ese primer elemento, es esa primera característica, ese es el deseo de Jesús. Por eso en el seminario de vida en el Espíritu hay un apartado de fe y conversión. Hermanos, hay que tener fe. Porque la conversión no es simplemente desde un aspecto filantrópico, es decir, desde el aspecto humano, sino nuestra conversión evidentemente tiene que darse desde esa perspectiva humana, pero verla desde el sentido de fe, mis queridos hermanos. Es que ser bueno no cuesta nada. Es que convertirnos, hermanos, evidentemente es una lucha, porque Pablo lo dice, que nuestra lucha es con nuestra propia carne. Pero Dios nos da la fuerza y Dios nos da la fortaleza. Entonces, en este primer momento del libro de los Hechos de los Apóstoles, mis queridos hermanos, Pedro, como el primer papa, como el pastor de la Iglesia Universal, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y reciban la fuerza del Espíritu Santo. Hay mucha gente que dice, Padre, solamente Jesús dice que tenemos que bautizarnos solamente en su nombre, lo Jesús solo. No, el Señor nos está pidiendo en la fórmula trinitaria.
El Señor está pidiendo, y fíjense, implícitamente o tácitamente, se da la fuerza trinitaria. Y reciban el Espíritu Santo. Convertirnos, queridos hermanos, es ir, repito, es cambiar en nuestro modo de ser, cambiar de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad. Ir hasta donde Jesús, ir hasta donde el buen pastor. Por eso me llama poderosamente la atención en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Pedro dice, fíjense, Pedro vuelve a aparecer precisamente en una de sus cartas que escribe, y Pedro dice: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Y créanmelo, queridos hermanos, que cuando nosotros emprendemos un camino de conversión, hermanos, viene de todo. Inmediatamente me imagino a la mujer o la señora: ya viene la monjita de la misa. Yo me acuerdo cuando empecé los caminos de Dios, a los 13 años, 12 años, recuerdo, era un niño y la gente ya decía: ya viene el padrecito. Y esto me causaba, pues a la vez me causaba risa, porque pues todavía no había esa decisión. Como les contaba en uno de mis vídeos anteriores, en la anécdota de un sacerdote, el Señor ya estaba colocando en mí el deseo de ser sacerdote. Pero esto hace que la gente inmediatamente nos ridiculice, esto hace que la gente inmediatamente nos vea como bichos raros, como extraños, cuando empezamos a actuar de modo distinto. Esa es la conversión. Que el que te vea, vea a Jesucristo. Que el que te vea, vea a aquel que es amor. Hermanos, si la conversión no es que tú, como en la iglesia medieval en los primeros siglos, no necesitas colocarse tal vez un cilicio, no necesita colocarse, etcétera. Por eso dice el Salmo 51, el Señor no quiere sacrificio, el Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado, dice el rey David. Eso es lo que el Señor quiere, mis queridos hermanos, que tú seas buena, que tú seas bueno, que tú seas un buen padre de familia, una buena madre de familia. Yo siempre hago una diferenciación, una diferenciación entre lo que significa ser un buen padre de familia y tal vez aquel padre de familia que se convierte en un padre permisivo, en un padre que le da todo a su hijo. Repito, hay una gran diferencia entre ser un buen padre y un padre bueno. Porque un buen padre de familia es aquel que escucha, que corrige a su hijo. Y un padre bueno es aquel que le regala el celular de última tecnología. Ese es un padre bueno. Que, ay papá, yo necesito que me deje salir a la fiesta, de tal hora a tal hora. Y le dice: papá, no salga cuando usted quiera, y yo no me voy a meter en su vida. Eso es un padre bueno. Pero el buen padre es aquel que habla, que le incentiva a su hijo a caminar en la gracia de Dios. Entonces, la conversión es eso, mis queridos hermanos. Y la conversión es una lucha, es una batalla interna. Es una batalla con nosotros mismos. Es una batalla campal. Por eso siempre suelo decir que la conversión es hoy. La conversión es toda la vida, mis queridos hermanos. Hoy, mañana y siempre tenemos que emprender ese camino de conversión. Y por eso fíjense lo que dice el apóstol San Pedro: hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien. Es cosa agradable a los ojos de Dios, pues esto han sido llamados, pues a esto han sido llamados ustedes, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo, para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia, cargado con el peso de nuestros pecados. Eso es lo que significa, queridos hermanos, soportar con sufrimientos. Los señalamientos, ya viene la vieja rezandera, ya viene el viejo rezandero.
Ya viene el padrecito a hablarnos de Dios. Ahora mire, ese que era un borracho ahora está predicando. Bendito sea el Señor. Ahora ese que era drogadicto y ahora... Y mírese, aquel muchacho con tremendo tatuaje. Y ahora que predicando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor porque ese joven ha encontrado de Cristo. Joven, para ti también. Que te hayas tatuado, pues el Señor te está llamando a la conversión. El Señor no te va a señalar porque, pues bueno, viviste una vida desastrosa. Viviste una vida en el mundo del alcohol, de la drogadicción, de la delincuencia. El Señor te está llamando. Soportar los sufrimientos. Y puede ser un estigma, mis queridos hermanos. Yo que he tenido la oportunidad de compartir con muchos jóvenes que, pues nada, por consecuencias o circunstancias de la vida, estos jóvenes llegaron a cometer el grave error o el error de figurar su cuerpo o de tal vez hacer que su cuerpo se haya convertido tal vez en una tela, etcétera. Pero el Señor los ha llamado. El Señor les invitó a seguir, a que se convirtieran. Y esto bendito sea el Señor por ellos, por estos jóvenes. De tal manera, mis queridos hermanos, que Cristo sufrió por ustedes, dice el apóstol Pedro. Y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Es el camino de la conversión. Por eso ayer decía Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Jóvenes, esposo, esposa, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y la gente puede decir, fíjense, el soportar los sufrimientos. Pero aquella pareja tenía tantos problemas y ahora anda con una Biblia debajo del brazo. Bendito sea el Señor porque consiguieron a Cristo. Porque se convirtieron al Señor. Porque dejaron su vida. Porque dejaron su mal modo de vivir. Y en esto consiste la conversión. Y por eso Jesucristo es el buen pastor, el sumo y eterno sacerdote. Siempre me llama poderosamente la atención, mis queridos hermanos, este Salmo 23. Este salmo que nos llena de la gran alegría, del gran gozo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mi fuerza. Hermanos, Dios es nuestro pastor. Y por eso el texto del evangelista San Juan nos presenta la parábola de un modo pintoresco, o el texto sagrado de un modo pintoresco. Fíjense, Jesucristo es el pastor. Jesucristo es la puerta. Y por eso hay diferentes apelativos para Jesús: la puerta, el pastor, la luz, la vida, el omnipotente, en este caso de Dios Padre, pero Jesucristo es el omnisciente, el Hijo de Dios, etc. Y dice el texto de San Juan: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. ¡Qué maravilloso, queridos hermanos! Es decir, cuando el pastor llama, las ovejas escuchan. Y siempre me ha llamado la atención y he hecho esa reflexión de una manera bastante significativa, simple y sencilla. ¿Cuántas veces nosotros queremos buscar otros pastos? Hermanos, y cuando la oveja, atentos con esta metáfora, cuando la oveja salta el redil, cuando la oveja salta la cerca, ¿qué puede pasar con esta oveja? ¿Cuáles son los peligros y las consecuencias si nosotros llegamos a saltar la cerca? Nos arruñamos. Puede ser que la ovejita se parta una patita. Puede ser que la ovejita pierda fuerzas. Puede ser que la ovejita quede muerta por el hecho de saltar la cerca. Pero el Señor hoy nos está diciendo que hay que entrar por la puerta. Tenemos que volver nuevamente al redil. Escuchar la voz del pastor, queridos hermanos. Yo me acuerdo cuando era pequeño o cuando era niño,
y todavía sigo siendo un sacerdote de campo. Cuando nos íbamos a arriar el ganado y nosotros tal vez llamábamos a las vaquitas y a los becerritos, y nuestros becerritos escuchaban y reconocían la voz de su amo. Es así, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser buenas ovejas. Esto no significa de que no hayamos saltado la cerca o hayamos saltado el redil. Esto significa que hemos vuelto a Jesús. Hemos escuchado la voz del pastor. Hay mucha gente, y esto es la experiencia misionera discipular, que dice, bueno, padre, yo voy a evangelizar en busca de la oveja perdida. Oh, cuidado. Tú y yo somos la oveja perdida, ¿te acuerdas? Reconoces que eres la oveja perdida. Tú y yo somos la oveja perdida. Vamos en busca de mi hermano que ha tenido una experiencia también de encontrarse, de hallarse perdido, así como el hijo pródigo, esa oveja perdida. Entonces tú y yo somos la oveja perdida que el Señor ha querido rescatar. Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Hermanos, Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Escuchar la voz del pastor. Escuchar la voz, queridos hermanos, la voz de la iglesia. ¿Cuántos problemas tenemos en nuestra iglesia porque no queremos escuchar la voz? Ay, pero es que a mí no me gusta como habla el Papa Benedicto. Ay, pero es que a mí no me gusta como habla el Papa Francisco. Pero es que a mí no me gusta Cuidado. Son nuestros pastores, son nuestros vicarios de Cristo, queridos hermanos. ¿Cuántos problemas ha existido? Tuve la oportunidad de ver un programa de un hermano en Colombia con una diatriba profunda, porque bueno, decía que el Papa Francisco era un papa ilegítimo, porque todavía estaba vivo el Papa Benedicto XVI. Hermanos, es la normativa de la iglesia y tenemos que escuchar en este caso la voz del pastor, que es nuestro Papa Francisco, la voz de tu obispo, la voz de tu sacerdote, queridos hermanos. Obediencia a la voz del pastor. Obediencia a nuestros pastores. Por eso les he enfatizado, mis queridos hermanitos, les he enfatizado de tener la calma necesaria. El Señor quiere sanar nuestras heridas a través de la Eucaristía, a través de ese sacramento, centro y culmen de la vida del cristiano, como lo ha dicho el Catecismo de la Iglesia y como lo reafirmó el Papa San Juan Pablo II. Hermanos, hoy Jesús quiere curarte de las heridas. Tal vez hayamos saltado el redil, nos hemos ido de esta nuestra iglesia católica, pero hoy Jesús quiere pedirte que entres por la puerta. Entres por la puerta, queridos hermanos. Es la puerta de la iglesia que nunca va a estar cerrada para ti. Es la puerta de la iglesia que siempre te va a esperar con los brazos abiertos el Maestro Jesucristo, que te ha amado y te ama con amor eterno, mis queridos hermanos. Por eso bendigo al Señor por todos los sacerdotes, por todos mis hermanos sacerdotes. Bendiga, querido hermano, a tu sacerdote párroco, a ese pastor que se ha desgastado y se está desgastando, a tantos pastores, queridos hermanos, que han arriesgado su vida, tanto en Italia como en diferentes partes del mundo. Italia, por nombrarla, por ser uno de los mayores focos de contaminación y de muerte. Sacerdotes que dan consuelo. Sacerdotes que han tomado su teléfono y sus familiares les ha tocado que colocaran altavoz el teléfono para dar la bendición a ese cuerpo. Sacerdotes que le han tocado ir a las unidades de cuidados intensivos con la fuerza del Espíritu Santo y a expensas tal vez de poder ser contagiados de este coronavirus. Sacerdotes que han anunciado la verdad y les ha costado la vida, como la costó y le costó la vida
a nuestro gran santo latinoamericano, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, este gran santo de San Salvador, por decir la verdad, por oler a oveja, queridos hermanos. Hoy Jesús se nos presenta como el buen pastor. El Señor es mi pastor, hacia fuentes tranquilas me conduce. Hermanos, hoy el mundo nos está conduciendo a otras fuentes. Cuidado con dejarnos llevar por diferentes voces y no escuchar la voz de la iglesia, y no escuchar la voz de nuestros pastores, y no escuchar la voz de Jesús. Hoy Jesús quiere sanar nuestras heridas, porque es el pastor que carga a su oveja perdida. Y tú y yo hoy somos esa oveja perdida que el Señor quiere rescatar, que el Señor quiere llevar hasta su redil. Y por supuesto, ese pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas. Queridos hermanos, este es su amigo sacerdote, el Padre Maro Zambrano. Sigue bendiciendo tu vida, sigue orando por todos los enfermos, sigue bendiciendo la vida de cada país. Hermanos, hay muchas almas que necesitan de nuestra palabra. Tú y yo podemos convertirnos en pastores. Padre de familia, madre de familia, tú eres un pastor. Tú eres el que guía la vida de tus hijos. No permita que tus hijos se vayan para otro redil o que busquen a otro lugar donde encuentren paz, que no lo van a encontrar. En Jesús es el único lugar, es el momento oportuno para ir a los brazos del Señor. Que hoy todos nos podamos convertir en pastores, que anunciemos la palabra y que vayamos en búsqueda de aquellos hermanos que necesitan de una palabra, que necesitan ser curados sus heridas, vendadas sus heridas. Hermanos, como siempre les recuerdo a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro Zambrano. Denle a la campanita, compartan sus comentarios, escriban algo. Padre, le animo. Padre, ore por tal enfermo. Padre, bendigo al Señor por la vida de todos los que escuchan. Escriban sus oraciones, hermano, que todos los días estamos orando por cada uno de ustedes, y también compartan nuestros videos. Yo extiendo una bendición muy especial para todos mis hermanos sacerdotes, para los jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en este caminar, en este mes de mayo. Que así sea. Amén. Cuídense mucho. El Señor les cubra con su preciosísima sangre.